Hola, bueno, vamos a empezar hoy dentro de la unidad uno, la última parte, que son dos textos que nos quedaban ver, el de Bunge y el de Rosa Luxemburgo, ambos con dos temas diferentes. Vamos a empezar compartiendo la pantalla con el texto de Bunge. Vamos a hacer rápidamente una mirada sobre el texto. Vamos a sacar esto. Bueno, el texto de Bunge fundamentalmente intenta definir los referentes válidos de la economía política, de la economía, y pasa revista por distintos aspectos que eh, distintas teorías eh, la definen. Yendo más rápidamente, el asunto de la economía política. Claramente, como dijimos en otras reuniones, hay una diferenciación, acá no está explícito, entre la teoría marginalista y la teoría clásica. Son los dos, dijimos, troncos iniciales de todo el resto de la economía que aparece más arriba en la copa del helado, con todo distintos tipos de mezclas, pero que únicamente conociendo esta diferenciación uno puede saber en qué parte estamos luego, de dónde se parte. Entonces acá aparece una idea que surge después de la crisis del 30, con Keynes, de la micro y la macroeconomía. Aparece como una especie de separación entre dos posiciones. Lo que debe quedar claro, que más allá de la obviedad de decir que macro es algo masivo, grande, toda la economía, y la micro sería una empresa, algo más chico, una persona, un agente representativo de la economía, en realidad no se trata de eso la definición, como en parte lo deja en claro Bunge en este texto. Eh, Él dice que la economía política se divide en micro y macro, pero en realidad eso no es así tampoco. Históricamente la economía política era solamente lo que después se llamó la macro, porque era la totalidad de los agentes, las empresas y todo lo que participa en la economía y sus interacciones. Lo importante que se entiende acá que hay algún aspecto de esta definición que no es la macroeconomía reducible o separable en micros, o la suma de las partes no va a dar el todo. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque la gente aislada se comporta de una manera hipotéticamente aislada, porque nunca estamos aislados. Aún hoy, cuando estamos en cuarentena, cada uno en su casa, aunque vivamos solos, no estamos aislados, porque suponemos la posibilidad de llamar a cualquiera, de comunicarnos para que nos traigan algo, o para eh, contar con que hay un servicio médico, salud, educación, que está interactuando con nosotros. Eso ya altera un comportamiento de un tipo que está aislado en una isla realmente, pero que aún así y todo, si es grande, como en los famosos ejemplos de Robinson Crusoe, no está solo tampoco, porque en su cabeza él tiene el conocimiento de toda la cultura y civilización inglesa de la época, y que en esa isla hace la de MacGyver, o la de poder hacer un montón de conocimientos aplicados para poder sobrevivir. En definitiva, la microeconomía es solo una hipótesis de alguien que está aislado. Supongamos que está aislado. Es una hipótesis de intentar llevar a la economía a una suma de individuos aislados que tendrían que dar igual que el agregado. Por eso a veces se habla de economía agregada. ¿Agregada de qué? Y porque esa palabra agregada está metida de contrabando, como que hay un individuo o partes de ese total que forman parte de una suma que forma el total. En realidad, es un supuesto. Ningún agente es igual, ninguno de nosotros es igual en lo absoluto. Únicamente hay estandarización de consumo, sí, porque hay productos que consumimos todos o la mayoría, en general unos u otros,
pero eso no hace que en tal caso pueda hacer una investigación perfectamente como hipótesis, pero en general lo que uno observa en economía y no puede observar otra cosa es esa macro, ¿sí? Porque cualquier resultado que se dé aún de una persona, esa persona no podemos llamar que es una persona aislada, porque lo está haciendo y su resultado se da alrededor de todos. Es decir, cuando alguien invierte, por ejemplo, lo hace porque hay alguien que está demandando el producto, si no, ¿para qué va a invertir? Invierte porque ve que hay una demanda y puede ganar dinero. Sin esa demanda, que pueda ganar dinero, no va a producir algo porque quiere producir y estoquear y después no vende nada. Primero se fija, tiene que ver si hay una demanda. O sea, la interacción es lo que explica el comportamiento, por ejemplo, de la inversión, pero de muchas otras cosas. Esto es una especie de idea de resumen de lo que va a hablar Bunge en este texto, que es bastante corto por otra parte. Él descarta, vamos a ver en primer lugar, eh, descarta que sea una microeconomía, como acabo de decir. Eh, Dice, en principio están compuestos por individuos, acá dice, ¿no? En principio o en el fondo, la macroeconomía es reductible a la micro. De modo que en última instancia, toda la economía política se refiere a personas. Bueno, él niega esto, por lo que les acabo de decir. La interacción no está cuando hablamos de suma de individuos aislados. Vamos a sacar esto. O en último análisis, la economía sería una rama de la psicología. Esta es la posición subjetivista, donde se plantea desde el individuo y no desde la historia. La visión clásica se plantea desde la historia. La economía sería una historia concentrada, si se quiere. En cambio, esta visión de individuo te lleva a una subjetividad. Para mí, tal cosa. Para mí, medio lleno, medio vacío, depende. Por cierto, no todos los economistas comparten esta última afirmación. Bueno, yo no lo comparto. La línea clásica no comparte eso. No porque no pueda haber tipos que tengan sus propias opiniones. Obviamente, todos tenemos nuestra propia opinión. El tema es que lo que hacemos nunca está separado de una macro. Nunca no tiene repercusión. Aunque sea insignificante, siempre la estamos haciendo en relación con otro. Y si hablamos de economía, nuestros trabajos que se venden, y nuestras producciones que se venden, se compran, tienen una interacción siempre con otra parte. Por eso vuelvo a insistir, la idea de una microeconomía es una hipótesis, que habrá que ver si se cumple, de que hay alguna gente que nos representaría a todos y a cada uno de nosotros, como comportamiento de consumidor, como comportamiento de productor, que es lo que se suele ver en los manuales de teoría de los precios marginalistas, como la teoría del consumidor y la teoría del productor, así en singular. Los clásicos no, analizaban el conjunto de una sociedad, en tal caso hay aspectos culturales, aspectos del consumo que se verifica culturalmente como parte del grupo de la sociedad, y podríamos identificar parte del grupo de la sociedad que tenga un determinado consumo u otro, pero no deja de ser algo que no es general y que no puede ser considerado una teoría general, en tanto refiere a solo una parte de la sociedad. Los clásicos no se preocupaban del individuo, sino específicamente del movimiento global de esa economía, sin poder decir claramente, porque habría que poner más hipótesis y supuestos, de quién hace qué, quién hace qué otra cosa para ese conjunto de macro. O sea, para explicar la inflación, fenómenos económicos como la inflación, fenómenos económicos como el crecimiento de la economía, identificar cuánto crece un sector y cuánto crece otro se puede hacer perfectamente. Pero sin embargo, el vínculo que hubo entre esos sectores para que suceda eso no está reflejado cuando hacemos eso. Por lo tanto, la referencia a una cuestión individual, y en este caso psicológica, también es descartada por Bunge. Por otra parte, y él lo refiere a los genes, ¿no? Ahí dice, la distribución de la riqueza debería estar positivamente relacionada con la distribución de los genes. En general, los más inteligentes deberían ser los más pudientes y ricos, y los más tontos deberían ser los más pobres, cosa que sabemos que nos pasa. El vínculo con lo natural no está tan claro para nada.
Y él pone ejemplos de estudios donde eso resultó negativo si hace falta hacer un estudio de eso. Uno sabe que, esta es la famosa frase, el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. En segundo lugar, dice, la economía política tratará solamente predominantemente de una conducta individual, podría considerarse como la lógica de la elección por la escasez. Esta idea de la escasez está en el marginalismo, una lógica de la elección. Sin embargo, el problema de la elección se presenta incluso en situaciones de abundancia, dice, y lo que vamos a ver con Ricardo. O sea, no llevaría la escasez a saber elegir, porque también podés saber elegir con abundancia. B, en tanto que el empresario puede elegir a menudo entre diversas alternativas mutuamente excluyentes, el consumidor tiene poca libertad de elección, especialmente si está por debajo de la línea de pobreza o si está forzado a comprar a monopolios o cárteles, como sucede con la energía y con las corporaciones estatales. Bueno, en tercer lugar, las funciones de oferta, que es la producción, y de demanda, que sería el consumo, centrales a la microeconomía de un agente, de una empresa, de una provincia, no se refieren a personas, sino a agregados. En efecto, dichas funciones representan la oferta y demanda de la totalidad de hogares y firmas que, en una economía dada, intercambian bienes o servicios de un tipo dado. Por consiguiente, el precio correcto o de equilibrio, que estaría determinado por la intersección de dichas curvas, es una propiedad del bien dado en el mercado dado. Tan es así que una formulación cuidadosa de la pretendida ley de determinación de precios comienza enunciando la condición en un mercado libre, competitivo, el que semejante ley no sea tal, por tal condición ya no rige en las naciones industrializadas, no viene a cuento. El hecho es que los conceptos centrales de la microeconomía conciernen agregados de agentes económicos, hogares y firmas. Él está diciendo que ya ni siquiera cuando hablan de microeconomía se está hablando de un individuo separado, como yo decía. Siempre estás hablando de grupos, porque siempre estás interactuando. Los agentes económicos no son como partículas que se mueven en el vacío, dice. Esta frase es interesante. Sino más bien como burbujas de aire en un líquido, que poseen algunos de sus atributos en virtud de ser componentes de un sistema social. En consecuencia, es falso que todos los enunciados generales de la microeconomía se refieran a lo que aparentan, a saber, individuos. Es decir, la microeconomía, cuando se refiere efectivamente a individuos y agentes, dice Bunge, se está refiriendo a conjuntos. Lo que está diciendo es que solamente es una hipótesis, porque no puede lograr establecer, identificar un individuo aislado para poder ver cómo actúa económicamente, como la historia de Robinson Crusoe en una isla. Realmente se suele dar ese ejemplo para hablar de la decisión individual. La decisión individual jamás está aislada de lo histórico, de los componentes de época, del gobierno, del mundo, de la pandemia, cómo actuamos. Y muchas veces nos parecemos cómo actuamos. Nos ponemos barbijo, etc. Actuamos de determinada manera muy parecida porque estamos cruzados por la cultura, por la política, por un montón de cuestiones sociales, porque vemos la televisión y copiamos ideas, y porque leemos las mismas cosas, o porque hablamos el mismo idioma, etc. En cuarto lugar, dice Bunge, hasta ahora la macroeconomía no ha sido reducida a la micro. Bueno, lo que dije antes, la macro no puede ser reducida a la micro, porque si no te llevas puesto todas las interacciones, que no aparecen en ningún individuo en particular, sino entre grupos de individuos, o dos individuos interaccionan. Esa interacción desaparece si yo los separo, hipotéticamente, porque no los puedo separar. No hay una economía de una persona aislada. ¿Para cuál es el objetivo de la visión atomística, lógica de la microeconomía? Es porque quieren definir y reducir la economía global al comportamiento individual para darle una cierta lógica a la macro, cosa que no han podido hacer. De hecho, desde el punto de vista marginalista también hay críticas últimas a ciertos supuestos del comportamiento, que no necesariamente eso es lógico, que no necesariamente eso es racional, pero esas ideas críticas siguen siendo también parte del corpus
marginalista, porque intenta salvarlo al marginalismo, diciéndole, bueno, somos irracionales y se puede usar la teoría igual. La única oposición acá es la clásica que refiere a la historia, refiere al marco macroeconómico y por lo tanto a la interacción más los individuos. Los individuos no están aislados. Por eso la macroeconomía es la piedra de toque que tenemos para analizar la economía, no la micro. La micro es solo una hipótesis. Recuérdense ese punto. ¿Qué es una hipótesis? El planteo de una posibilidad de que fuese así. No sabemos, entonces planteo una idea. Digo, el individuo es el que determina, cada uno de los individuos determina agregándose o sumándose el total de la economía. Bueno, después habla de los referentes genuinos, que se lo dejo leer a ustedes, recursos naturales, referentes de agentes económicos, productores y consumidores, etc. Y por último, Bunge destaca, obsérvese el desplazamiento de énfasis que hace él, ¿no? De individuos a sistemas sociales. Los primeros no son ni más ni menos que los componentes de los segundos. La actividad económica y en general la conducta social es ininteligible cuando se la considera separadamente del sistema en que ocurre. O sea, el contexto da la total determinación, no la total, pero sí la determinación más importante de cómo actuamos. Estamos en otro contexto, vamos a actuar según el contexto. La adaptación, la posibilidad de sobrevivir en un ambiente más hostil, o la adaptación a una cultura, cuando te vas a otro país a vivir, aprender el idioma, por ejemplo, ya es una adaptación, tenés que aprenderlo para poder comunicarte. Eso habla de que los contextos son los que regulan al individuo, no hay un individuo aislado. Un capitalista japonés que en Japón hace una cosa, si viene a la Argentina, va a tener que adaptarse a las formas argentinas para sobrevivir, como capitalista, por ejemplo. O un trabajador, o quien sea. O a otro país, ¿no? Es decir, el contexto es muy importante porque es una ciencia social la economía. No es una lógica de elección, no es una psicología, aunque hay como dice Bunge, econopsicologistas. Bueno, la economía no es una excepción, dice, porque el intercambio de dos bienes o servicios cualquiera requiere por lo menos un sistema compuesto de dos individuos, por lo menos, es lo que acabo de decir. Bueno, ambiente, conjunto. Finalizando, mi texto es cortito. En particular, el psicoeconomista estudia el comportamiento de los componentes de la primera coordenada de la terna, no como individuos aislados, sino como componentes del sistema. Él acá trata de salvar al psicoeconomista, ¿no? Porque en realidad el marginalismo, para hablar correctamente, la teoría marginalista, le es indiferente hablar de un individuo o de una economía agregada. Los comportamientos intenta decir que son los mismos. Digamos, la macro sería como un gran individuo, porque es un agregado de individuos que son todos iguales. Pero lo que está mal no es que sean todos iguales, porque puede variar en el grado en que se comportan, pero digo, tienen el mismo funcionamiento. De hecho, ponen funciones para explicar el consumo y para explicar la producción. Funciones matemáticas. Y dice, la frecuente referencia a Robinson Crusoe en la literatura económica solo muestra cuán alejada de la realidad está gran parte de la misma. Acá él no pone claridad, porque por ahí no la tiene, en que es el marginalismo, la teoría marginalista la que tiene esta visión, que es muy distinta a la visión clásica. Pasemos ahora a Rosa Luxemburgo. Esto no voy a hacer una lectura, pero sí a partir de la página 234 del texto que ustedes tienen ahí, se empieza a hablar de las diferencias del modo de producción feudal y del capitalismo. Centralmente lo que dice es que en los anteriores modos de producción de la economía, que refería a un sistema de producción y un sistema de distribución de eso que se producía. Entonces había clases sociales diferentes. En un principio era una orden discriminada donde no había una clase de apropiación y por lo tanto de poder para que una parte de la humanidad domine a otra.
había guerras tribales, había otro tipo de vínculo. En el modo de producción esclavista ya aparece la posibilidad de tener algún esclavo. La pregunta es, si yo tengo esclavos y le tengo que dar de comer, ¿dónde está la ventaja? La ventaja es que el trabajo que hace ese esclavo para mí tiene que dar más de lo que come. ¿Se entiende? O sea, lo que come es una parte de lo que produce. Es decir, ¿cuál es la idea central? En un modo de producción esclavista ya tiene que haber excedente. Es decir, algo que exceda lo que se produce en el año. Y por lo tanto, ser apropiable por el amo en ese caso. El otro modo de producción feudal ya se complejiza más, ya no hay un dueño de una persona, pero sí dueños de la tierra, que el que quiera cultivar en esa tierra tiene que darme parte de su producción como forma de pago. Estos son los dominus feudales en los castillos, donde para estar seguro, para que no te roben, te maten afuera, vos ibas adentro de esa ciudad que estaba amurallada, pero tenías que pagar, como si pagaras impuestos, fuertes impuestos como campesinos. Y eso, ese excedente cada vez mayor, porque mejora la técnica, bancaba a los sectores dominantes. En parte eran los reyes, los guerreros, que iban a hacer las cruzadas y las peleas y mantener el poder, que no trabajaban, sino que tenían una función de defensa y de organización para ganar a otras naciones. Ya a partir del siglo XV aparecen los estados-nación para a otros condados, a otros reyes, ¿sí? Pero ya aparecen los estados-nación como forma de estructura económica y aparecen formas ya de lo que podemos llamar el modo de producción capitalista, siglo XV, siglo XVI, donde el comercio irrumpe fuertemente para reforzar eh, una integración con la parte militar. Lo vamos a ver con el mercantilismo, en el siguiente tópico que vamos a ver en la unidad 2. Y las formas de sacar ventaja sobre otra nación. Por eso tenías que prepararte para la guerra, porque el otro país también se preparaba para la guerra, porque si no había acuerdo de ventajas, que en general en el comercio no hay mucho win-win, es muy difícil, siempre es, países grandes tienen ventajas absolutas sobre los países más chicos. Vamos a verlo con Ricardo, eso también, que él postula otra cosa, pero vamos a ver por qué también. Bueno, esa articulación también genera un excedente que se lo apropian en parte, en muy una pequeña parte, ya los campesinos, que ya no son esclavos, que además de la que comían, ahora el campesino puede cultivar una parte de la tierra para él. Yo, 2 días a la semana cultivo una parte de la tierra que es de él, que él sabe que cultiva para él. Y el resto de la semana trabaja para el señor feudal. Los vasallos también, sin otro trabajo más de servidumbre, más que de producción, que era en el campo, el campesino. Y ya en el capitalismo tenés formas primero de, vamos a verlo con el mercantilismo, forma de trabajo domiciliario, donde había un burgués comerciante, iba de puerto en puerto, iba a un puerto y encargaba un trabajo, a la semana volvía, o al mes, y retiraba la producción, le pagaba, y él iba a venderlo a otro lado. Y él sacaba la diferencia de precios en comprar y vender. Esa burguesía comercial luego se evoluciona a una burguesía productiva, de producción, donde en vez de encargarle el trabajo directamente, pone la fábrica o el taller y los pone a trabajar para él pagándole un salario. El salario es existencia posterior en el capitalismo. Primero como todo un capitalismo que se abre paso a partir de una visión comercial, de esa burguesía comercial. O sea, eran muy importantes las formas de comunicación que había de transporte. En Europa empiezan a haber caminos, antes no había, se empiezan a abrir comercio, primero un mercado anual en Flandes, un mercado anual en lo que era Holanda, luego más, bueno, empieza a haber todo un montón de caminos necesarios para ir por tierra, pero también se abre por barco. La comunicación era por barco. Y cómo llegar a las Indias Orientales, eso es el caso de Inglaterra, que después del siglo, al comienzo del siglo XIX, en 1805, ya queda a cargo
de todos los océanos del mundo, porque derrota a las principales potencias navieras enemigas, que eran España y Francia, en Trafalgar. Y se quedan dueños de todo el espacio oceánico, y por eso tienen colonias por todos lados, de Malvinas, Filipinas, Sudáfrica, Asia. Eh, y por eso son un imperio durante más de un siglo, dominando la moneda mundial, la libra oro, hasta finales de la Primera Guerra Mundial, donde pierden el lugar frente a Estados Unidos. Bueno, un poco todo esto refiere a que hay siempre la producción de un excedente. De esto habla Rosa Luxemburgo en términos de la posición marxista. La posición marxista que, si ustedes leen bien, está escrito antes de 1917. Rosa Luxemburgo fue asesinada por la socialdemocracia alemana hacia 1917 porque se convertía en era una militante comunista que buscaba la revolución, al mismo tiempo lo que había pasado con Lenin en Rusia, y bueno, el grupo Espartaco, con Karl Liebknecht y ella, eran activistas de ese impulso revolucionario en contra de la Primera Guerra, en contra de que los obreros se mueran en el combate para pelear contra los obreros franceses. Dice, finalmente estamos peleando obrero contra obrero para defender los intereses de estos tipos. Bueno, la cuestión es que es una gran economista, marxista, y muchas de las cosas que dice, vamos a rescatar el punto de verdad, me parece, al día de hoy, no tanto las afirmaciones respecto a saber el futuro. Nadie sabe el futuro, por eso dice cosas que luego no pasaron, pero sí el punto de verdad es que aparece con el capitalismo una exuberancia de posibilidades de que todos podamos vivir mejor, porque hay un excedente que se produce que es enorme. ¿Cuál es el problema? Que hay una gran disparidad de quién se lo apropia. No hay una distribución democrática de esa producción de excedente. Pero ese es un punto distributivo. El punto que se refiere más Rosa Luxemburgo es que antes no había crisis por mucho excedente. Antes había crisis si había un temporal, o soplaba el viento y rompía todo, o era una mala cosecha. Había hambrunas. Junto con las hambrunas había pandemias como esta, mucho peores. Siglo XIII, siglo XIV, la peste negra, que directamente era un 30% de la población en muchos lugares, y que simultáneamente se da en muchos lugares, muchas pandemias. Bueno, eh, ¿qué tenía que ver con todas estas enfermedades? Tienen que ver con el manejo de animales. Cuando se domestican animales, se adquieren ciertas enfermedades que esos virus de los animales se adaptan al hombre y los contagian. Si no, en principio no contagia, pero de tanto trabajar con animales, todas las enfermedades de chicos que tuvimos nosotros, todas las enfermedades que las vacunas ayudaron a eliminar casi, pero que todavía existe, sarampión, varicela, todas las enfermedades fueron eliminadas por las vacunas. Y gracias a las vacunas. Digo esto porque hay mucho antivacuna ridículamente hoy, ¿no? Un desconocimiento y una ignorancia importante, hay que empezar a volver a decir estas cosas. Bueno, pero surgen del manejo de domesticación de los animales. Y eso hace que, eh, digamos, las crisis eran por falta de comida o falta de recursos. En el capitalismo, dice ella, por favor lean todo el texto, aparecen crisis de sobreproducción, dice ella. O sea, se produce tanto que en algún momento no se puede vender. Cuando veamos Keynes vamos a ver el otro lado de la visión causal. Uno podría decir que en realidad falta demanda. Keynes va a apuntar a eso, a poner demanda. Es lo que hoy se le pide al gobierno acá. Pongan plata a la gente para que pueda comprar, si hace falta. Y eso va a ayudar también a la empresa a vender. No para crecer en este momento de pandemia, pero sí para que no se caiga tanto. Ese lado de la causalidad vamos a verlo. Pero específicamente lo que dice es que las crisis del capitalismo son sobreproducción. Vamos a ver bien eso a lo largo del curso, que no es tan correcto desde el punto de vista de la causalidad. Porque vamos a ver que si un capitalista produce de más, ¿qué hace? Bueno, deja de producir hasta no venderlo, o quiebra, pero no va a seguir produciendo más. Se equivoca una vez, mira, y dice, si no vendo, ¿por qué voy a producir? ¿Se entiende?
Entonces aparece la crisis hasta que se ajusta esa crisis. La crisis no es permanente. El capitalismo no se acaba por las crisis de ese tipo. ¿Cuál es la solución que ofrece Keynes? Bueno, meter demanda. Pero esto viene después de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo muere antes de siquiera que se conozca Keynes. Y Keynes es un salvador del capitalismo y Rosa Luxemburgo quiere acabar con el capitalismo. Entonces aparecen distintas visiones. Pero lo que digo es que en general lo que suele pasar es una caída de la demanda efectiva. Esa es la crisis recurrente del capitalismo, donde, como dice ella, hay precios que alguien sin moverse simplemente suben o bajan precios y vos podés fundirte, solamente porque los precios se movieron sin hacer nada. Una economía muy conectada, global, mundial, como desde el inicio del capitalismo, desde el siglo XV, y que interactúa de una manera que vos no podés controlar las variables que te pueden hacer fundir o hacer ganar mucho dinero. Bueno, más o menos es esta, los dos textos. Si tienen preguntas, ustedes tienen preguntas para ver en el blog y tienen la posibilidad de preguntar por el WhatsApp, cualquier cosa que no entiendan, y les voy a mandar el link ahora de esto. Dejo de compartir y bueno, nos vemos en la próxima entrega.